Buenos días, estamos en el tercer programa de Informateco. Me vuelven a acompañar como en las anteriores entregas Antonino, buenos días. Hola, buenos días. Y mi copresentador, Joey. Bueno, Joel. Al final ya la costumbre Sí. de vernos todos los días. Bien, en este momento presentaremos el programa un martes por diferentes motivos que nos han llevado a este día, así que un jueves no lo voy a preguntar, pero un martes, ¿qué tal os ha ido el fin de semana? A mí muy bien. Muy bien. Muy bien, pues haciendo cosas y disfrutando el fin de semana, Como claro que sí. siempre, ¿no? Con toda normalidad. Sí. ¿Y tú, Joel? Muy irregular, tú ya lo sabes. Ya, lo que toca los exámenes. Bueno, sin más dilación, comencemos esta tercera entrega. Comenzamos con la sección de noticias. Los titulares. Cuchabank, el líder en solvencia, y Unicaja, el banco con la ratio más baja. Empresas online amenazan al comercio tradicional. La fortuna de Jeff Bezos ha roto la barrera de los 100.000 millones de dólares en el Black Friday. Exuberancia racional o irracional en el tercer mayor rally de la historia en Wall Street. El Consell ha rechazado la reforma de los estatutos que iba a convertir a Coepa en autonómica. Bien, con eso ya tenemos los titulares e indagaremos un poco más en las noticias más importantes de estas últimas semanas. Cuchabank, líder en solvencia y Unicaja, el banco con la ratio más baja, según informaba El País. El banco Cuchabank se ha consolidado como el líder del sector financiero español, según la Autoridad Bancaria Europea. El banco, fusión de tres cajas de ahorros vascas, ha obtenido un ratio de capital phase-in, el cual incorpora todas las exigencias del regulador desde 2019, pero con la situación actual de la entidad, que es del 14,51%. Al final de esta lista se encuentra Unicaja, con un 8,94% de solvencia, junto al Banco Santander, con el 9,58%. Cuchabank ha logrado un ratio de capital básico Tier 1 del 14,81%, el que se exige actualmente. Al aplicar las normas que llegarán en 2019, el cómputo phase-in baja al 14,51%. El Grupo Financiero Vasco aseguró que ha mejorado la solvencia desde su creación en 2012 en 600 puntos básicos, sin ayudas ni ampliación de capital. Cuchabank también tiene un ratio de apalancamiento, que mide la relación entre el capital y el activo total, del 7,8%, que indica su fortaleza en recursos propios. Empresas online amenazan al comercio tradicional. Varias empresas que se basan en hacer negocio a través de Internet con la finalidad de facilitar las compras y ofrecer mejores precios, amenazan a muchos comercios tradicionales. Entre ellas podemos encontrar Alibaba, Just Eat y Zalando, entre otros. Estas utilizan la misma fórmula de Amazon, el Internet Retail, tienda en línea, que tantos beneficios le ha dado. Y es que, en 2017, se ha cerrado un total de 6.700 empresas físicas, siendo una cantidad superior a la que hubo en 2008 en plena gran crisis. Amazon, la gran referencia en este ámbito, ha conseguido una capitalización superior a los 530.000 millones de dólares, convirtiéndose en el principal azote de la industria minorista. Y es que la estrategia de Amazon de querer conseguir una mayor cuota de mercado, más que centrarse en sus beneficios, le permite ofrecer mejores precios. La fortuna de Jeff Bezos ha roto la barrera de los 100.000 millones de dólares en el Black Friday, según informaba El Mundo. Y es que se prevé que este sea el primer Black Friday de la historia que las ventas a través de Internet superen a las de las tiendas físicas. Al comerciante más famoso del mundo, el Black Friday le ha hecho ganar 2.000 millones de euros, unos 2.400 millones de dólares. Y todas esas ganancias las ha obtenido a primera hora de la tarde. Así, el patrimonio de Bezos ha roto la barrera de 100.000 millones de dólares. Solo una persona había logrado ese hito, como no, Bill Gates, en 1999. La transferencia de las compras en la tienda a las compras en las pantallas, este viernes negro, no ha afectado excesivamente a los comercios tradicionales, con una economía en pleno empleo, pero con los salarios un año más estancados, o incluso decreciendo un poco. Las tiendas y grandes superficies de toda la vida
esperaban un Viernes Negro muy bueno y habían mejorado sus descuentos en relación al año pasado. Y es que es obvio, el futuro es Internet, así que las tiendas físicas deberían adecuar un poco más sus precios cuando hagan sus rebajas, ya que hay una alternativa más barata y más cómoda que cada vez siendo más importante en nuestra comunidad, vamos a decirlo así. Exuberante, racional o irracional, en el tercer mayor rally de la historia en Wall Street. Para los que no entiendan el concepto de rally, es un periodo de aumento sostenido en el precio de acciones, bono o índices. Y este suele estar causado por una gran cantidad de dinero entrando en el mercado, que ocasiona que los precios suban. Y es que en el rally, que arrancó en 2009 en Estados Unidos, acumula 104 subidas y una revalorización del índice del mercado estadounidense, S&P, del 284%, lo que supone un aumento anualizado del 19%. Muchos expertos están haciendo la pregunta de cuándo se pondrá fin al que ya es el segundo rally más largo de la historia. Con todos estos datos, el grupo de banca de inversión y valores más grande del mundo, Goldman Sachs, estima que sufrirán un crecimiento global por encima de la media estadounidense, baja inflación, unos tipos de interés que seguirán bajos aunque subirán lentamente y unos beneficios corporativos apoyados por una reforma fiscal que probablemente sea adoptada a principios del año que viene. Finalmente, los entendidos de la materia esperan que se pueda cerrar en el arranque del próximo ejercicio la reforma fiscal prometida por Donald Trump, que supondrá un fuerte impulso para las ganancias de las compañías. Y por último mencionaremos una noticia de la provincia de Alicante, y es que el Consell ha rechazado la reforma de los estatutos que iba a convertir a Coepa en autonómica, según dice la información. La Generalitat ha asegurado que no hubo un quórum en la Asamblea y que hay varios artículos contrarios a la normativa, rechazando a la inscripción de la reforma estatuaria que convertiría a la organización alicantina en autonómica, en el caso que logre sobrevivir, ya que, como también informó la información, Coepa estaría al borde de la liquidación. La Generalitat debe pronunciarse sobre los artículos que se han cambiado, no sobre los que ya existían y ya fueron referendados en su día por la Administración. Aseguran desde la patronal que ya preparan las pertinentes alegaciones contra el requerimiento de la subsanación, que les ha remitido la jefa de Servicios de Relaciones Laborales y Gestión de Programas. En el caso de que se le rechazaran, la patronal debería plantearse subsanar las diferencias señaladas por la Administración, lo que en algún caso sería bastante complejo, o recurrir a los tribunales e iniciar una nueva batalla judicial, si para entonces sigue con vida. Desde Coepan apuntan que nunca se instó a la ejecución de la sentencia, por lo que ni siquiera saben cómo debería de redactarse el artículo que cuestiona y cuál debería ser la relación de las empresas con la organización. Además, recuerdan que la CV y al igual que la CEOE, también incorpora empresas como socios y se preguntan como si también le obligaran a corregir sus estatutos cuando los registren. De igual modo, también insisten en que este punto no forma parte de los artículos modificados, por lo que tampoco debería ser motivo para rechazar la inscripción de la reforma. Bien, con esto finalizamos las noticias más importantes de estas últimas semanas y daremos pie a nuestra segunda sección, ¿no, Joel? Sí. Deporteco. Sí. Comencemos. Para esta tercera edición, Joel, ¿qué nos vas a traer? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, como ya sabéis, Deporteco trata sobre deportes, ¿no? Y en este caso lo estamos centrando más en el fútbol. Y os vendré a hablar de Hacienda y el fútbol. Es un tema un poco polémico, digamos. Está siempre en, Sí. en las noticias. Bueno, como ya empezó, este tema empezó sobre todo en el 2011, se hizo famoso debido a la situación de numerosos clubes de primera y segunda, ya que debían una enorme cantidad. Esa cantidad llegó a alcanzar los 1.000 millones de euros que debían a Hacienda y a la Seguridad Social, por lo que la Liga decidió tomar medidas ese mismo año, en las que incluía, por ejemplo, la imposibilidad de fichar a clubes que no presentaran un balance equilibrado, y uno de los casos más famosos de estas medidas fue en el 2015, la que, como sabrán por cercanía aquí, afectó al club ilicitano, ya que a este se le puso la más fuerte, que fue bajar de primera división a segunda. Lo que consiguieron en el campo se lo quitaron en los despachos. Y esto se debió a impagos con Hacienda y a la falta de transparencia, ya que debían un total de 3.547.005 euros.
Aunque en ese mismo año, por ejemplo, el Atlético de Madrid también tenía una deuda de 60 millones, que es muy superior a la de Elche. ¿Es la que le está afectando actualmente al Atlético de Madrid? Sí, el O la Atlético de de que no Madrid, pueden fichar, ¿no? sí, el Atlético de Madrid tiene una gran deuda aún todavía. Y entonces al Elche se le debió bajar por la falta de transparencia. Y aunque actualmente la Liga ha previsto que para la temporada 2019-2020 la deuda llegará como máximo a los millones de euros, eso se deberá a la deuda residual que queda por los clubes con concurso de acreedores. Y actualmente la deuda de los clubes de primera y de segunda alcanza los 230 millones de euros y el 70% de esa deuda solo la comparten 6 equipos, que son 2 de primera y 4 de segunda. Uno es el Atlético de Madrid, como hemos dicho antes, y otro el Español. Es que algo que me gustaría mencionar, que actualmente equipos tan grandes, a lo mejor no son los que acabamos de mencionar, pero como por ejemplo el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, que son equipos con una entidad muy grande y con un gran capital e ingresos, y son equipos que mantienen muchísima deuda. Y no les dicen nada, también sería de manera negativa, no pueden cerrar al Fútbol Club Barcelona o al Real Madrid, básicamente porque aportan muchísimo a la economía de este país. Pero llama la atención como teniendo tanta deuda y que hagan la vista gorda con ellos o les den largos plazos para pagar, y a otros equipos, como has mencionado tú, con el Elche, a la primera de cambio fuera. O sea, Sí, es curioso. Esos equipos mantienen el ejemplo con Hacienda, ya que deben deuda cero. Esos tienen una gran deuda con los bancos, que les hacen grandes todo préstamos. bancos. Sí, les hacen grandes préstamos y se los devuelven con poco interés. Pero no son solo los equipos, como sabemos, también hay jugadores que han tenido muchos problemas con la agencia tributaria. Hombre, Los casos más sonados son el de Messi, Ronaldo, Neymar, que también están por ahí, ¿no? Y la gente se pregunta, ¿por qué esta gente defrauda, no? Con los millones que tiene, y al final es como todos. el egoísmo, Sí, puro y duro. para ahorrarse un dinerillo, ¿no? Y esto se debe a que los jugadores, sus derechos de imagen, solo pueden ser el 15% del total de su sueldo, como máximo, y eso se debe a que sus derechos de imagen pagan el 28% impositivo, mientras que la parte de su salario, que respecta a su trabajo como jugar, pagan el 47%. Y por eso muchas veces los deportistas a menudo ceden sus derechos de imagen a una sociedad que los gestiona, y esta sociedad, que en ocasión es una sociedad intermediaria, una empresa con actividad, vende a su vez los derechos de imagen al club o las marcas que lo promocione. Entonces esta sociedad, que es del mismo jugador, cobra por la explotación de la imagen del propio jugador, y en unas cantidades que intentan hacer tributar como impuestos de sociedades por lo debajo de lo que habría que pagar si fuera IRPF. Y entonces todo esto al margen del sueldo habitual de que el equipo paga al jugador, ¿no? Solo derechos de imagen para cobrar más. Pero a juicio de la agencia tributaria, los rendimientos derivados de los derechos de imagen deben ser computados como IRPF, que se aplica a las personas físicas y no a las empresas. Y también lo que suelen hacer es tributar mediante sociedades en paraísos fiscales para también pagar menos, que es el caso de Cristiano. Sí. Los 100 millones de Sí, paraíso fiscal. sí. Paraísos fiscales. Bien, pues con esto creo que hemos ya finalizado, Sí. ¿no? Esta Ha segunda... sido la sección de hoy. La sección de hoy, ¿no? De Porteco. Hacienda en el fútbol. Centrada también en el fútbol, y ya veremos qué nos traen las próximas semanas, Joel. Bien, con esto daremos paso a Rock and Roll and Business, ¿no, Antonino? Aquí lo tenemos, sí, empezamos. Empezamos fuerte, por lo que he podido comprobar. Bien, Antonino, ¿qué nos traes hoy en Rock and Roll and Business? Bueno, pues hoy vamos a hablar de negocios de familia, o más bien, más propiamente dicho, las empresas familiares. Y esto viene a colación porque recientemente pues ha desaparecido Malcolm Young, que es la mitad creativa de los AC/DC, junto con su hermano Angus. Y lo primero que tendríamos que decir de las empresas familiares, pues es que en España representan el 89% del total de las empresas. Es muchísimo. Crean el 67% del empleo privado y producen el 57,1% del PIB. Quiero decir que es una parte importante de la economía nacional.
Bien, y en el mundo del rock, pues también nos encontramos, tanto en España como en el mundo, como en todo el mundo, pues una serie de grupos y de artistas que siguen este modelo de la empresa familiar. ¿Y qué es una empresa familiar? Pues una empresa familiar, según el Instituto de la Empresa Familiar de España, nos dice que son organizaciones comerciales en las cuales los miembros de una familia son capaces de ejercer sobre ella una influencia suficiente para controlarla. Es decir, tenemos pues el ejemplo en España del mundo del rock patrio, pues hay muchísimos grupos, ¿no? Pero podemos mencionar a Dover, a Estopa, a Los Cigarros incluso, que fueron los teloneros de los Rolling Stones en Barcelona, en el último concierto. Bueno, pues todos ellos son empresas familiares. ¿Y cuál es la historia de los AC/DC como empresa familiar de estos artistas que escuchamos, que hemos escuchado estos días en la introducción de la sección de Rock and Roll Business? Pues los AC/DC tienen una historia curiosa porque todo el mundo sabe que Angus y Malcolm pues son los dos, o eran los dos cerebros creativos del grupo. Y bueno, pues en un momento dado pues decidieron dedicarse a esto de la música. Claro, ellos resulta que eran muy jóvenes cuando empezaron y realmente quien les orientó en esos primeros pasos, quien les impulsó y quien les fue marcando el camino, pues fue su hermano mayor George, es decir, George Young, que anteriormente ya había tenido algunos éxitos con un grupo que se llamaba los Easy Beats. Y entonces, bueno, pues él les dijo, vale, bueno, vosotros queréis montar un grupo, y eran muy jovencillos, no tenían ni 20 años, yo sé de qué va esto y vamos a hacer las cosas bien. Sí, organizarla. Sí, claro, prepararles para eso. Entonces, bueno, pues les dijo, vale, pues yo os voy a ayudar a montar el grupo, pero primero tenéis que dar una serie de conciertos y tenéis que demostrarme que valéis para esto y que sois capaces de organizar los conciertos, de darlos en fin, de tener una cierta continuidad. Pues nada, los chicos cumplieron y entonces a George Young, el hermano mayor, pues no le quedó más remedio que meterles en el estudio de grabación. Les metió en el estudio de grabación y bueno, pues a partir de ahí comenzaron los éxitos del grupo. Fueron muy poco a poco. Estas primeras giras le preguntaron a Angus en una ocasión, bueno, y estas giras que así por encargo o por obligación de vuestro hermano, ¿esto qué ha sido? Dice, bueno, esto ha sido una autopista al infierno. Autopista al infierno, como sabéis, como todos sabemos, pues es uno de los grandes éxitos del grupo, el primer gran éxito que tuvieron a nivel mundial. De nuevo, pues encontramos la empresa familiar más allá de lo que es el núcleo creativo del grupo. Pero curiosamente también otra de las ellos eran más hermanos y su hermana Margaret fue quien tuvo la idea del famoso traje de colegial de Angus Young. Con lo cual, nueva colaboración familiar y nuevo punto de reflexión para lo que es una empresa familiar, ¿no? Esa ayuda que para los Beatles era la ayuda de los amigos, pues para los AC/DC pues era la ayuda de la familia. Y Margaret también era la propietaria de la máquina de coser con la cual pues le compuso su traje y en la cual funcionaba tan indistintamente con corriente alterna y con corriente continua. Allí en la máquina ponía AC/DC. Entonces, pues a Angus, que andaría por ahí esperando a que le completaran el traje, cuando terminas, que tengo actuación, pues pues mira, ya tenemos nombre del grupo. Le llamó la atención. Le llamó la atención, bueno, esto es una máquina eléctrica, nosotros trabajamos con máquinas eléctricas, con corriente alterna, corriente continua, pues ya tuvieron el nombre del grupo. Bueno, y a partir de ahí, pues surgieron los éxitos, tenían ya un núcleo creativo, que eran los hermanos Young, un núcleo organizativo, que en un principio era el hermano mayor, y también pues la ayuda de otros familiares. A partir de ahí, pues surgieron los éxitos poco a poco. ¿Y cuál es la historia familiar? Pues la parte más triste de ello, pues es que llega un momento que en todas las empresas familiares, pues llega el momento de lo que se conoce como el relevo generacional. Llega un momento en que bueno, pues los padres dejan lugar a los hijos o hay algún tipo de relevo. En este caso, cuando a Malcolm Young se le detectó la enfermedad de Alzheimer a principios fue en 2008 o 2009, pues como empresa familiar que son, pues
llegó el relevo generacional y fue un sobrino de ambos, de Malcolm y de Angus, quien tomó el relevo precisamente de Malcolm, pues a partir de que ya no podía seguir en activo. Fue precisamente, y como decía, George Young, y desde entonces pues es Angus Young quien capitanea el grupo, y Angus fue quien tuvo que tomar la difícil decisión cuando el actual cantante, o el que era cantante hasta entonces, Brian Johnson, pues también por enfermedad, un problema en los oídos, lo cual no es de extrañar, teniendo al lado a Angus todo el día con la guitarra, pues tú acabó con problemas de oídos. Pues Angus precisamente tuvo que tomar la difícil decisión de sustituir en un momento dado para completar una gira a Brian Johnson. ¿Y a quién eligió? Pues Axl Rose, el cantante de los Guns N' Roses, que fue fichado. Una decisión polémica para los fans, pero desde el punto de vista del negocio, pues fue exitosa porque necesitaban un cantante de primera línea internacional, lo consiguieron, Angus tomó esa difícil decisión y el resultado es que la gira se completó pues con normalidad desde el punto de vista de ventas de entradas y de éxito. Y esta es la historia hasta ahora de los AC/DC. Ahora mismo los AC/DC no están en activo, no sabemos si están programando alguna nueva gira, pero desde luego como empresa familiar pues han demostrado que tienen recursos para dar continuidad. Y si os parece, pues para finalizar la parte que tenemos en Facebook, pues vamos a poner una canción en modesto homenaje a Malcolm Young, que es el Back in Black, antes de despedir. Vale, pues si podéis poneros un fragmento.